Bendiciones para todos nuevamente. Aquí estoy dejándoles unos pequeños consejos sobre la administración, sobre todo de cómo debemos de estar en un altar, como hace muchos meses he estado compartiendo con ustedes semanalmente, cuando Dios coloca en mi espíritu hacerlo. Y como ha sucedido hasta ahora, es llevarles, y como también se los he dicho, es simplemente unos tips, son solamente unos consejos, unas inquietudes para que ustedes investiguen, para que ustedes vayan más allá, para que solamente es eso, son repasos, son claves, son esas pequeñas señales para que ustedes investiguen, para que ustedes estudien, para que vayan a la palabra, para que pregunten, para que no se queden obviamente con lo que escuchan de una persona, sino para que vayan más allá y investiguen. Como debemos de hacerlo todo y en todo. Escuchamos, recibimos, lo que no es se desecha, lo que nos sirve lo tomamos para nosotros, lo aprendemos, lo aplicamos, porque no solamente escucharlo, sino aplicarlo. Y obviamente vamos a la palabra, que es la que nos confirma, la que nos dice si sí o no, si esto es o no es lo que Él, como Él quiere y lo que Él anhela, lo que Él desea y lo que Él aún nos ordena de cómo debemos de trabajar, de hacer, cumplir con ese trabajo que Él nos encomienda. Entonces, como en todos estos meses que el Señor me ha permitido compartir con ustedes sobre el altar, sobre la administración, de manera particular, especial, a través de la danza, hemos hablado de muchos temas, les he dejado la inquietud de muchos temas para quienes han escuchado, para quienes han seguido estos videos, estos mensajes, muchísimos temas. Ninguno es más ni es menos importante que otro. Todos son importantes, son básicos aprenderlo, es básico saberlo para poder hacer bien este trabajo. Porque también se los he dicho, y lo sabemos todos, por falta de conocimiento cometemos muchos errores. A veces el egoísmo, el de no querer aprender, el de no querer que me enseñe, porque es que yo antes soy el que sé, o sea, hay mucho orgullo, y también se los he dicho, hay mucha vanagloria en los ministerios de altar. Entonces no admiten y no permiten el que ser corregidos, es que se les enseñe, porque creen que se las saben todas. Y aquí nadie se sabe todo. Nosotros simplemente aprendemos día a día. Todos los días aprendemos algo nuevo. Todos los días Dios nos enseña algo nuevo. En cada error, en cada equivocación que cometemos, Dios nos está mostrando que así no es. Y nosotros debemos de ser dóciles y humildes para aceptar la corrección. Entonces, este caminar no es fácil, estar en un ministerio no es fácil. Hacerlo solitariamente, aprenderlo de manera solitaria, no es tan bueno. Dios no nos ha dejado para que en ningún aspecto estemos solos. La idea el anhelo de Dios es ese, que haya unidad, que estemos juntos, que aprendamos, que enseñemos, que el dar y el estar en comunidad. Aún para eso, para ser pulidos, para ser corregidos, eso es necesario. Entonces sí, yo puedo aprender. Hay muchos medios y más hoy en día tenemos los medios de comunicación, tenemos las redes, tenemos todo para aprender. Pero hay cosas que se deben de aprender de manera presencial, directamente, con una autoridad y con un líder que me da cobertura directamente. Entonces muchos trucos y muchas cositas se pueden aprender a través de YouTube, a través de todas las redes, claro que sí. Y todo es aceptable y todo se puede hacer. Pero hay cosas que realmente necesitamos la cobertura directa de un líder. Entonces no podemos decir, como ahora muchas personas que no se congregan, que porque las redes están, en todas las redes ya se transmiten los servicios de las iglesias, entonces ¿para qué voy a la iglesia si yo lo puedo ver a través de una red social? En un caso de necesidad es válido, pero no para congregar. Eso no es lo que Dios nos pide. Dios nos pide estar de manera presencial congregándonos, porque es muy diferente. A través de las redes aprendemos muchas cosas, pero también hay muchas otras que no vamos a aprender y que Dios no va a poder hacer con nosotros ni nos va a enseñar. Y debemos de tener esa cobertura directa de un líder presencial y directamente. Y esto sucede también a través de los ministerios y a través de este ministerio, como es la danza. Entonces hoy quiero dejarles esa otra inquietud y otra forma de enseñanza breve para que lo estudien, para que lo profundicen sobre ello, para que lo averigüen ustedes y lo confirmen.
y es sobre el manejo de los aditamentos, de los instrumentos que usamos para la danza. Entonces ya les he compartido que los aditamentos merecen respeto, porque es para lo que es, ¿no? Es para adorar a Dios. Cómo debe de haber un celo con los instrumentos y los aditamentos que usamos, que no todo el mundo debe tomarlos de cualquier forma, porque por falta de conocimiento pueden cometer errores con ellos, pueden moverlos, hacer movimientos que no son correctos, bueno, muchas cosas. Entonces hoy quiero solamente dejarles esa inquietud sobre el manejo de los aditamentos y de nuestras emociones en el altar. Benditos los días y bendita la vida y benditos los procesos donde nos enseñan. Porque yo cometí alguna vez ese error cuando estaba iniciando, cuando estaba empezando en el ministerio. Y a veces nos pasa, y eso es normal, eso no es de condenación, eso no es de lo más terrible, pero son cosas para corregir. Entonces, alguna vez a mí me sucedió y es que a veces cuando sentimos, para quienes lo han sentido, sentir que el enemigo, sentir que el infierno tiembla cuando estamos allí, cuando de verdad estamos guerreando a nivel espiritual. Y yo esas experiencias las he tenido muchísimo y las sigo teniendo. Pero aún en eso, saber y entender que nuestra guerra, que nuestra batalla no es contra personas, sino que es contra las huestes de maldad en las regiones celestes, que es contra todo lo espiritual. Y que con el hecho de yo gritar, golpear, dar puños, dar miles de cosas, con eso no voy a hacer que el enemigo huya. Entonces es controlar mis emociones en el altar. Y saber que esa batalla que estoy viviendo allí, que si el enemigo aún se quiere levantar, él está derrotado. Y que la mejor guerra que podemos hacer es adorar. Es adorar a Dios. Tenemos al mismo infierno frente a nosotros, y nosotros ¿qué hacemos? Adorar. Y él tiene que retroceder. Él tiene que dar un paso atrás. Pero cuando no sabemos, cuando nos falta ese conocimiento, pues a veces nos dejamos llevar por eso, por las emociones, por ese sentir, por eso, esa guerra que estamos sintiendo dentro de nosotros. Y eso es delicado. Entonces, cuando no sabemos controlarlo, obviamente vamos a tener esas expresiones de enojo, como de ira, de violencia, que obviamente son terribles en un altar. Pero que bueno, uno comete esos errores cuando no sabe. Pero para eso Dios nos coloca líderes y nos coloca personas que sí saben, que nos saben guiar y que nos tienen que corregir. Entonces, primero porque son nuestras emociones y no se deben de manifestar de esa manera en el altar, porque se va a percibir. Y porque también se los he enseñado y se los he dicho muchísimo, en el altar impartimos lo que somos, no lo que hacemos. Entonces, si en mí hay ira, hay enojo, hay resentimiento, hay amargura, y eso es lo que yo voy a estar expresando allí, pues eso es lo que le voy a impartir a un pueblo. Y son sensaciones muy feas, porque yo también he estado al otro lado, obviamente, y también las he recibido. Entonces, tenerlo que empezar a orar para protegerse y para empezar a que Dios lo cubra a uno de lo que está pasando en ese altar y lo que le están impartiendo a uno, santo. Entonces, es ese conocimiento. Entonces, primeramente, controlar nuestras emociones. Saber y entender que somos instrumentos en las manos de Dios y que si el enemigo se está levantando, gloria a Dios. Si en una adoración, si en una alabanza, el enemigo se levanta, estamos bien. Es porque estamos bien. Pero esa guerra no es contra nosotros y no somos nosotros los que tenemos que pelearla. Y no es con actitudes violentas como se va el enemigo va a retroceder. Adoremos. Que entre más adoramos a Dios, eso es lo que enfurece al enemigo. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que aprender a manejar y a entender, a saber. Así que hoy quiero dejarles esos puntos para que ustedes lo investiguen, lo estudien y lo analicen, cada uno, cada una, cada persona que está en el altar, ministrando. Entonces, a veces aún cuando se comparte la palabra, uno muchas veces siente eso. No sé si seré solamente yo, muchos lo hemos sentido.
que se empieza a dar una palabra y la persona empieza en un, o sea, no se siente como que sea unción de Dios, sino como un enojo, como una ira, como que, o sea, ya uno siente que ya no es unción, sino emoción. Y ya hasta ahí llegamos, ya eso de espiritual no tiene nada. Entonces los instrumentos de Dios en un altar, lo que es carnal, lo que es emocional, tiene que morir y allí no se puede manifestar. Entonces, hablando de los aditamentos que son usados por nosotros y que debido o ocasionado por la unción o la emoción, ellos también van a sufrir. Entonces, los aditamentos son usados para adorar, para exaltar, para establecer. Nuestra actitud en el altar es de ¿qué? Autoridad, sí. Tenemos que ante las fuerzas del mal, nosotros estamos allí como guerreros y como soldados de Cristo que somos. Pero lo vamos a demostrar y lo vamos a establecer es con autoridad y con el poder delegado por Dios. Pero esa autoridad no quiere decir que yo use la violencia física. Porque esa no es la autoridad. La violencia no es sinónimo de autoridad. En ningún aspecto. Ni en lo natural, ni mucho menos en lo espiritual. Violencia es violencia. Eso no es autoridad. Entonces, ¿cómo usamos los aditamentos? Los aditamentos, sabemos que hay instrumentos que se usan. Por eso nosotros debemos de saber que según el tema, según las canciones, sabemos qué aditamentos usamos, los que sean de acuerdo al mover, de acuerdo a lo que la canción aún está hablando, de lo que está profetizando. Asimismo nosotros sabemos qué aditamentos vamos a usar, cómo se van a usar. Que hay momentos de guerra espiritual, totalmente cierto, eso es real, pero vuelvo y les digo, se trata que en esos momentos vamos a establecer autoridad, la que Dios me entregó. Entonces el enemigo tiene que saber que allí hay hijos de Dios con autoridad delegada por Dios a los que Él no toca y que lo que allí se está estableciendo que debe de ser simple y sencillamente todo lo de Dios en ese altar y conforme lo que Dios quiere hacer en ese pueblo, Él no va a venir a truncarlo. Entonces si hay una adoración genuina, el enemigo no tiene poder, lo pierde totalmente, él tiene que huir de ese lugar. Pero ¿cómo lo voy a lograr? Simplemente disponiéndome y adorando. Entonces sí voy a usar aditamentos adecuados, una guerra espiritual, según repito, el mover, que todos lo sabemos y lo percibimos. Están las banderas, está el pandero, bueno, todos los aditamentos se pueden usar en guerra, en adoración, pero hay unos más específicos para cada mover. Entonces los voy a usar, sí, el simple hecho de tomar ese aditamento y de usarlo con autoridad, ahí se está estableciendo y se está moviendo, se está haciendo esa guerra espiritual. Pero, repito, el tomarlos con autoridad, marcando el territorio, estableciendo la palabra en ese altar, no quiere decir que yo vaya a maltratar también esos instrumentos que son usados para la alabanza y para la adoración a Dios. Entonces, hoy les quiero dejar esa inquietud y que ustedes lo analicen y que tengamos cuidado cómo los usamos. Entonces, los aditamentos se usan con cuidado y con respeto. Hay que respetar los instrumentos que usamos para adorar a Dios. Entonces, yo alguna vez sí lo doy como testimonio y lo digo porque lo estoy diciendo porque yo lo viví. Alguna vez en mis inicios, en una tremenda guerra espiritual, despedacé un par de banderas. Entonces yo creí que porque se partieron las banderas, entonces el diablo corrió. Y no es así. Fue algo que expresó mi ira, un enojo, violencia. Se vio súper mal, se sintió peor, porque no era lo que se tenía que manifestar allí. No eran mis emociones, no era mi sentir. Era lo que Dios estaba haciendo allí. Y el solo hecho de adorar y de estar allí parados en autoridad, el enemigo no tiene poder ni autoridad contra nuestras vidas. Si yo estoy parada en un altar en obediencia, el enemigo nada tiene que hacer. Se puede revolcar en los infiernos. Pero si mi vida
mi vida está alineada con la de Dios, si mi vida, sin ser perfecta, pero mi vida hay temor y temblor a Dios, y lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo para Dios, para Él, no para nada ni nadie más, el diablo tiene que huir cuando ese hombre o esa mujer se para en un altar. Y no tengo por qué usar esa violencia que solo derriba todo lo espiritual. La palabra de Dios dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Pero Él no está hablando de esa violencia física. Está hablando de la violencia espiritual, que es obediencia, temor a Dios, oración, palabra, sometimiento a Dios mismo. Esa es la violencia. El no estar quietos, el no ser adormecidos, el de no estar en pasividad espiritual. Esa es la violencia espiritual. Arrebatarme lo que Dios me ha entregado de manera correcta, pero no así. Entonces yo alguna vez cometí ese error. Gloria a Dios, tenía a alguien que me corrigió en amor, en misericordia. Y obviamente aprendí la lección, entendí que hay que tener dominio propio, que tenemos que autocontrolarnos y que esto no es algo personal. La guerra espiritual y cuando estamos en ministración no es algo personal, eso es simplemente el enemigo está ahí, eso es real también. Pero si hay adoradores reales, él nada tiene que hacer y no va a tomar ventaja de nada. Entonces, adorar de manera genuina, esa es la guerra espiritual, la mejor. Entonces quiero dejarles esto. Manejar los aditamentos con cuidado, con respeto, porque son para adoración. Es para exaltar a Dios. Se está haciendo para Dios. Entonces tomar algo que es para exaltarle a Él, para adorarle a Él, para tener un tiempo con Él y tomarlo de manera violenta, es un irrespeto. Entonces se está irrespetando no solo al pueblo, sino que se está irrespetando ese instrumento que Dios nos ha puesto en las manos para adoración, para exaltación, para ministración de un pueblo. Eso se ve y se siente terrible y no es lo correcto. Es algo que debemos de pedir perdón a Dios primeramente y al pueblo por tener esa actitud, por dejar que nuestras emociones se florezcan cuando son las que precisamente tienen que estar guardadas en lo más profundo para que eso no se manifieste y mucho menos en un altar. Utilizar los aditamentos de manera adecuada. Debemos de utilizarlos con respeto, vuelvo y les digo, de manera adecuada. Esa manera adecuada es cada aditamento para cada movimiento, para cada canción, para lo que estemos ministrando, que también les he dicho, no solamente las canciones se ministran. Deben de tenerse y deben de estar guardados en un lugar reservado, cuidado. Debemos de cuidarlos de estar aún mezclados con otras cosas. Deben de estar en lugares especiales con toda el respeto. Y no es porque estemos adorando esos vestidos, estemos adorando esos aditamentos, sino porque es cuestión de respeto, simplemente. Porque es para lo que se usa. Nuestro vestuario, nuestros aditamentos, todo lo que usamos es para Dios. Y estamos en un lugar de respeto y de honra como es el altar. Entonces deben de tratarse también con cuidado. Y cuando los estamos usando en el altar, también. Entonces hay personas que, por ejemplo, con el pie tiran los aditamentos, con el pie en plena danza están con los pies tirando los aditamentos a los lados, los pisan. Aún los movimientos los hacen de manera incorrecta. Entonces todo eso hay que tener el conocimiento. Los aditamentos siempre se deben de colocar, no tirar. Colocar en un lugar donde nosotros vamos a tener, cuando usamos varios aditamentos en una administración, debemos de tenerlos en un lugar. Si hay una silla, perfecto, o si es en el suelo, no importa, pero se va a colocar de manera adecuada y con respeto en un lugar donde después yo voy, durante la administración, los voy a tomar. Entonces, esa es la manera correcta. Si hay un lugar, una silla, algo para colocarlos, perfecto. Si no, de manera respetuosa los voy a colocar en un lugar donde yo los voy a ir tomando al paso que voy ministrando. Pero no tirarlos,
no hacerles, tirarlos con el pie, que se ve de una manera éspota, se ve grosero, se ve, no sé, se ve pésimo y no es lo adecuado. Entonces, y mucho menos rasgarlos, romperlos, golpearlos, eso no es correcto y eso da una impresión terrible y lo que se imparte es peor todavía. Entonces, no hay necesidad de ser muy espirituales para recibir y percibir la violencia y percibir esa mala acción. Son malas acciones en el altar. Entonces yo quiero hoy dejarles esa inquietud sobre cómo debemos de usar y de manejar los aditamentos con respeto. Para que eso suceda, nosotros, vuelvo y les digo, tenemos que aprender a manejar nuestras emociones. Porque si nosotros estamos de manera, se nos sube el furor, pues obviamente lo que tenemos en nuestras manos lo vamos a querer destruir. No vamos a destruir lo que usamos para adorar a Dios. Entonces, tomarlo con respeto, con cuidado, porque eso es fatal. Entonces, era lo que le quería dejar hoy para que lo analicemos, para que lo tengan en cuenta para quienes ministran, de cómo manejan esos aditamentos, de cómo expresan sus emociones en un altar, que no siempre se ministra autoridad de esa manera. Ya nos lo han enseñado y lo sabemos perfectamente que la autoridad, la violencia no es sinónimo de autoridad. Nada tiene que ver la autoridad con la violencia ni con el maltrato. Entonces, maltratar un aditamento usado para el Señor es como maltratarnos nosotros mismos, como si nosotros nos diésemos látigos, nosotros nos laceráramos, porque somos instrumentos de Dios. Entonces, igual, entonces tomar un manto, pisotearlo, rasgarlo, una cinta, una bandera, lo que tengamos en nuestra mano. O sea, los aditamentos se usan con autoridad, con firmeza, con templanza, pero no con violencia, porque se ve de una manera, repito, es grotesco, se siente que, o sea, hay de todo menos algo espiritual. Ahí no hay nada espiritual, ahí no hay unción para nada, o sea, solo carne, solo emoción. Entonces, y aparte se ve pésimo, y para quienes manejamos los aditamentos y para quienes ministramos a través de los aditamentos, los sentimos, nos duele en el alma ver cómo se maltrata, cómo se daña, cómo se destroza un aditamento. Y sin duda alguna les aseguro que a Dios eso no le agrada y que eso no fue un ofrecimiento a Dios, ni fue algo que a Dios pudo haber visto de buena manera. Y Dios no puede ver de buena manera eso. Usar el altar para expresar violencia, emociones y sentimientos. Vuelvo y les digo, y vuelvo y les repito, cuando nos paramos en el altar, por eso, si nosotros no nos sentimos bien, si nosotros ahí estamos pasando por procesos fuertes, lo que sea, de lo que sea, no nos paremos en el altar. No tiene nada de extraño no ministrar. Yo necesito mi tiempo, necesito restaurar para poder tener el dominio propio de pararme allí y no expresar lo que estoy sintiendo. Porque si no es realmente lo espiritual y hay emociones y hay cosas en mí que me están bloqueando, no debo de estar allí. Por eso, por el daño que voy a hacer. Entonces quería dejarles ese pequeño consejo, corto consejo, y que lo tengamos en cuenta para cuando nos paremos en el altar, para cuando usemos aditamentos, para quienes tocan un instrumento, que también puede pasar. Empiezan a tocar un instrumento de una manera que uno dice, no, esto aquí ya no hay unción, esto aquí ya se salió de lo que tenía que ser. Y empieza a sentir uno que están queriendo romper y acabar con la batería, con la guitarra, con el piano, o sea, ya se salió de lo que debe de ser. Entonces, ojo con eso, o sea, manejar y a tratar los instrumentos que usamos para adorar a Dios de una manera irrespetuosa y grotesca, porque eso no es lo que Dios quiere, ni Dios pide, ni Dios hace. Dios no hace eso. Entonces, de verdad tener una comunión con el Señor, de verdad pedirle a Dios que por favor, cuando salgamos allá no seamos nosotros, sea Él, y que muramos, o sea, tenemos que morir
a lo que estamos sintiendo. Y si no podemos, sentimos que eso está más fuerte que lo que yo pueda dar allí o lo que Dios me pueda dar, entonces no salgamos. No pasa nada. Dios no nos está condenando por eso, pero sí estamos cometiendo un gran error si salimos a hacer cosas que no entendemos, que no sabemos, y peor aún, que están expresando nuestros sentimientos, nuestra ira, nuestro enojo. No. Entonces dejemos que de verdad vaciémonos del uno de nosotros, que seamos de verdad sus vasos que Él pueda llenar para nosotros poder dar, que estas lámparas se llenen pero de Él, de su unción, para poder dar de lo que verdaderamente el pueblo necesita. Recuerde que allí estamos es para eso, para ministrar, que Dios ministre al pueblo, para que ese pueblo pueda ver, sentir y recibir del corazón de Dios. Nosotros solo somos puentes y Él hace. Pero tenemos que saber cómo hacemos y cómo manejamos lo que Dios nos ha dado nos ha entregado para ministrar un pueblo. Así que eso quería dejarles el día de hoy. Espero que lo tengan en cuenta, que lo aprendamos, que lo hagamos de manera correcta. Es normal, nos tienen que corregir, nos siguen corrigiendo y amén, tenemos que recibir la corrección para no seguir equivocándonos y haciendo daño y haciéndonos daño. Entonces eso es lo que quería dejarles el día de hoy, el manejo de los aditamentos, el manejo de nuestras emociones. Recuerden que Dios nos ha dado un espíritu, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de templanza, de fortaleza, de dominio propio. Y es el que tenemos que aprender a manejar allí en el altar. Dominio propio, por lo que estemos sintiendo. Y que sea Dios, que lo que se exprese sea porque Dios así lo quiere. Y no tomemos esos instrumentos que son para alabanza, para la honra, para la gloria de Dios, y no los destruyamos. Que no solamente se siente, se ve terrible. Y definitivamente, Dios y unción no puede haber ahí. Imposible. Bueno, que el Señor les bendiga muchísimo y aquí seguiré dejándoles unos consejitos que espero que les estén sirviendo, que sirvan para quienes lo escuchan y aprendan. Y cada día mejoremos y mejoremos más. Yo escucho muchos consejos y gracias a Dios he podido ir poquito a poco corrigiendo muchos y seguiré corrigiendo porque quiero corregir, porque no quiero equivocar, quiero cada día equivocarme menos. Entonces que así seamos todos, cada día tratemos de corregir. Esa es la vida, aprender, corregir, mejorar, eso es normal, pero vamos a aprender. Así que bendiciones y hasta la próxima.